Comenzamos con Deportes 91. Practicar tu deporte y mantenerte en forma es una buena costumbre. Deportes 91. Comenzamos. Born again, there's new grass on the field. Around the third and headed for home. It's a brown-eyed, handsome man. Anyone can understand the way I feel. Oh, put me in cold. I'm ready to play today. Put me in cold. I'm ready to play today. Look at me, I can be center field. Well, I spent some time in the Mudville night. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Deportes 91. Ya estamos listos para darle toda la información deportiva. Hoy es miércoles taurino. Y bueno, mire usted, déjeme le comento, en el béisbol de las Grandes Ligas estamos en plenos premios. Ya se dieron a conocer antier los premios al novato del año de la Americana y de la Nacional. Y bueno, pues ayer también ya se dieron los nombramientos, los premios para, los reconocimientos para el manager del año, tanto de la Americana como la Nacional. Y mire usted el trabajo que se ve reflejado ahí en resultados en el campo de juego. Pues no es el único aspecto que se toma en consideración para la votación de managers del año en las Grandes Ligas, ya que pues decir que el impacto y el liderazgo al manejar todos los retos que presenta un equipo, pues es también un aspecto pues clave, ¿no? Ayer lo comentaba, no es fácil dirigir un equipo de Grandes Ligas. Sabemos que aunque haya managers con vasta experiencia, bueno, pues cada equipo es diferente, cada jugador es diferente, su manera de jugar, su carácter, manejar las situaciones cuando hay derrotas muy dolorosas donde se cometen muchos errores o de concentración o incluso pues a nivel deportivo, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, cómo maneja el manager esas situaciones. Y bueno, pues las Grandes Ligas ven todo eso, ¿no? Aparte de la inteligencia, la estrategia a manejar, en fin, Grandes Ligas dio una muestra de lo anterior con los resultados de los boletos de manager del año, premios que fueron otorgados a Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee y también a Stephen Buck de los Guardianes de Cleveland, quienes los ganaron por segunda ocasión al hilo. Sí, los resultados en el terreno de juego más el liderazgo en todo el sentido de la palabra, pues han hecho que Murphy y Buck sean los primeros dirigentes, los primeros managers en llevarse el honor en cada uno de sus primeros 2 años al mando. Acabamos, por supuesto, de ser testigos de un hecho inédito, ya que por primera ocasión los managers de ambas ligas se han llevado la condecoración de manager del año de manera back to back, o sea, de manera consecutiva, y en términos globales, pues es apenas la tercera y cuarta ocasión en que un manager lo gana de manera consecutiva. Le había dicho ayer precisamente que los anteriores pilotos en ser premiados manager del año de manera seguida fueron Bobby Cox, que lo hizo con los Bravos de Atlanta en la temporada 2004 y en la 2005, y Kevin Cash de los Rays de Tampa Bay en el 2020 y también en el 2021. Así que pues ahora tanto Fox como Pat Murphy, pues la verdad que logran esta hazaña. Y bueno, ¿por qué Stephen Fox fue manager del año en la Americana? Debido pues a que los Guardianes de Cleveland se quedaron en la serie de campeonato de la Americana en el 2024. Este muchacho, Stephen Fox, bueno, yo les digo muchachos, ya son señores, por supuesto. Fox parecía tener remotas posibilidades de comenzar la temporada como un candidato para repetir con un premio que normalmente se entrega al que ha guiado a un club que ha superado pues todas las expectativas, ¿no? Sin embargo, para los Guardianes del 2025, las expectativas disminuyeron drásticamente debido pues a su desempeño por gran parte de la campaña regular. Un histórico ascenso pues le permitió a Fox hacer historia al ser reconocido con dicho premio en sus 2 primeros años como dirigente del equipo. Tras una primera temporada como manager en el 2024, el año pasado, en la que pues hizo ver el éxito más fácil de lo que es, y se escapó con el manager del año, el año pasado también, digo más bien, lo fue el año pasado, Fox pasó por un segundo año lleno de muchos obstáculos que al final
pues resultaron en su equipo de Guardianes en la cima de la central de la Liga Americana. Cleveland conquistó la división pese a estar a 15 juegos y medio de liderato allá por el mes de julio, el mayor repunte que cualquier equipo ha completado para ganar su división, que no lo hacían desde el 69, o de su liga incluso antes del 69 también, de ese mismo año. Lo más impresionante, la desventaja llegó a estar en 11 juegos el 5 de septiembre, antes de que los Guardianes comenzaran pues un recorrido con marca de 19 triunfos y 4 derrotas para superar a sus rivales, los Tigres de Detroit. Eso fue el año pasado. Aparte de los números en la tabla de posiciones y una ofensiva que registró el peor promedio en la historia de la franquicia, que con solamente para 226, bateando para 226 en general, Cleveland también pues lidió con la ausencia de dos pitchers claves, los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, debido a que pasaron a licencia no disciplinaria tras investigaciones de las grandes ligas. El equipo también cambió a Shane Bieber, quien había renovado como un posible brazo de impacto durante su recuperación después de la operación Tommy John, y pasó a los Toronto Blue Jays. Y bueno, de todas maneras, el pitcheo abridor tuvo una excelente recta final, que fue pues lo que salvó al equipo de seguir avanzando, ¿no?, en la postemporada, y es por eso que también ese trabajo de Fox pues se tomó muy en cuenta. Y pese a todos esos momentos de estrés en la temporada, Fox siguió predicando la calma ahí en su clubhouse, y lo demostró con su actitud diaria, ¿no? Salió adelante con todo esto el manager de los Guardianes de Cleveland, Fox. Así que pues bien por Stephen Fox de los Guardianes de Cleveland, que se gana el premio de la nacional, de la americana, perdón. Y bueno, pues ahora con Pat Murphy parecía que los cerveceros de ahí de Milwaukee pues estaban rumbo a un momento de transición, cuando el manager ídolo local Craig Counsell partió ahí a los rivales, a los Cachorros de Chicago, antes de la temporada de 2024, y lo único que ha sucedido desde dicho año ha sido que Pat Murphy ha guiado al equipo a títulos consecutivos en la división central de la nacional, y ahora pues se ha llevado el premio manager del año del viejo circuito en campañas consecutivas, como ya se lo hice saber al principio. El ganar este reconocimiento en años seguidos pues es algo que no se ve con frecuencia, la verdad, y eso es un hecho, porque los numeritos ahí hablan, ¿no? Lograrlo en las primeras 2 temporadas antes del 2025 pues era algo que algunos jamás se hubieran incluso imaginado, pero eso es un gran ejemplo de cómo la escuadra, cómo el equipo de Milwaukee, los cerveceros, era vista de cara al 2024, el año pasado, y también en este 2025. En ambos años, pues las partidas en la temporada muerta aparentemente indicaban que los cerveceros tenían una batalla pues cuesta arriba, algo pues muy complicado, y en ambas temporadas Milwaukee, con Murphy al mando, pues superó por mucho las proyecciones de pretemporada y maximizó el desempeño de un roster, pues la verdad, de muy bajo presupuesto, hay que decirlo también de esa manera. Una campaña de este 2025 que algunos pensaban que estaría afectada ahí por la ausencia de uno de sus mejores bateadores, como era el dominicano Willy Adames, por medio de la agencia libre, y su cerrador David Williams, tras un cambio que tuvo ahí en el equipo, pues inició con foja de 0-4, 0 triunfos, 4 derrotas, y bueno, las 47 carreras que concedieron igualaron el récord que los Cardenales de 1954 fijaron tras los primeros 4 partidos de una temporada, y con 6 lanzadores en la lista de lesionados, pues no hubo tantos motivos para anticipar un regreso al clásico de otoño. Y bueno, pues el panorama, la verdad que no era tan claro cuando el equipo estaba 3 juegos por debajo de los 500 a finales del pasado mes de mayo. Pero bueno, los cerveceros de Murphy, pues la verdad que pues no solo se encendieron, sino que estuvieron al rojo vivo de una manera récord. Entre el 25 de mayo y el 16 de agosto juntaron rachas de 8, 11 y bueno, pues de juegos, victorias consecutivas, incluso también otra racha también de 14 victorias consecutivas. La última fijando un récord de la franquicia. Pasaron de un equipo olvidado en la central de la nacional al mejor récord de grandes ligas, con 97 triunfos y solamente 65 derrotas. Fíjese usted todo lo que hizo el señor Pat Murphy con el equipo
del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Fue la mejor marca en la historia de los Cerveceros y una que los impulsó a los playoffs por séptima vez en 8 años. Así que, pues, las votaciones del manager del año se realizaron antes de la postemporada, en la que Milwaukee eliminó a los Cachorros de Chicago en 5 juegos de la serie divisional antes de caer barridos por los Dodgers en la serie de campeonato. Así que, pues, eventuales campeones de la serie mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, la personalidad auténtica, la honestidad con compasión, con carácter y el humor de Murphy fueron, la verdad, vistos como cualidades de muy gran valor por parte de las Grandes Ligas, y es por eso que se le otorga el premio a manager del año en la nacional al señor Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee. Bien por ellos, bien también por Stephen Fox, que hicieron grandes temporadas con sus equipos, y es por eso que son mencionados los managers del año. Son premiados como managers del año tanto de la americana, el señor Stephen Fox, como de la nacional, el señor Pat Murphy. Felicidades para ellos, y bueno, la verdad, impresionante, 2 temporadas consecutivas nombrados manager del año, ambos señorones. Felicidades para ellos. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Un mensajito y... ya chocaste. ¿Y qué sigue? La grúa, la multa, el taller, el hospital y el coraje. Todo por ver el celular mientras manejas. ¿De verdad vale la pena? ¡Oh, no! Más del 60% de los accidentes viales son por distracciones con el celular. No te conviertas en una estadística. Maneja con atención. Un segundo distraído puede costarte todo. Gobierno de Nuevo Laredo. Celebra la Navidad con el ofertononón de la Villita Esmar. ¡Córrele! Pierna de cerdo con hueso a $59.99 el kilo. Huevo grande Esmar, cartera con 30 piezas a $88.99. Papel Kleenex Mega Jumbo con 4 rollos a $15.99. Suavitel 740 mililitros a $19.99. Solo en Esmar. Aplican restricciones. Ya casi inicia la FLINE. Alista tu participación. Donde la democracia también se escribe con nuestras experiencias. Un espacio dedicado a la cultura cívica con enfoque en los derechos político-electorales. En noviembre es la Feria del Libro del INE 2025, la única especializada en igualdad de género, paridad y democracia en México. Habrá mesas de diálogo, talleres y presentaciones con énfasis en las mujeres y grupos de atención prioritaria. Consulta el programa en INE.mx y participa. INE. Ahorra con Home Depot. Ya llegó noviembre del ahorro, el mes para lograrlo. En la compra de una cubeta de pintura Berelex y Berelinte de 19 litros marca Berel, te llevas un galón de la misma pintura gratis. Además, hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. ¿Qué quieres lograr? Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx, vigencia el 3 de diciembre. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Bien, estamos de regreso aquí en Deportes 91. Sí, ya sabe usted, ya se dio cuenta. Hoy es miércoles de toros, miércoles de Puerta Grande, miércoles taurino, miércoles de fiesta brava, miércoles de fiesta. Están con nosotros los titulares de este espacio, el ingeniero José Luis Moreno Delgadillo. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes también a todo el auditorio. Y por supuesto, nuestro invitado también, como siempre, ya de casa y parte del segmento y el staff de Deportes 91 en los miércoles taurinos, el licenciado Eduardo Montalvo Garza. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tiene que ver un licenciado y un ingeniero en los toros? Pues mucho, hay muchas profesiones que van y que les apasionan los toros, ¿no? Pasión es lo que es. Eso no es ninguna novedad. Ningún inconveniente. Hoy tenemos un invitado especial en esta Tenemos tarde, un invitado, noche, así es. donde nos va a platicar de tantas cosas tan interesantes. Por eso que usted, amigo, lo escucha, le pedimos que se tome su asiento, su silloncito ahí en Sintoniza Estéreo 91. Destape una fría. Y destape una agüita natural bien helada. Y disfrútela, ¿no?
y disfrútela. Es muy temprano, José Luis. No, nunca. Dicen que después de mediodía nomás los radiadores usan agua. Esa está muy buena. Bueno, pues presenten a nuestro invitado especial esta tarde, muy especial aquí en Estéreo 91, en Deportes 91. Y bueno, pues yo en lo personal valoro y aprecio el espacio y el tiempo que se da nuestro invitado en esta tarde. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Bien, efectivamente, el día de hoy tenemos un invitado especial, un amigo del grupo de Puerta Grande en el chat taurino que tenemos. Además, un torero en retiro, él fue novillero durante varios años e hijo de una de las grandes figuras del torero mexicano, Antonio Velázquez. Nuestro amigo José Luis Velázquez. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un placer escucharlos y saber que la afición de Laredo y de la parte americana sigue viva a pesar de todas las contras que hay. Mucho gusto. Sí, así es, José Luis. Afortunadamente, pues nosotros seguimos aquí con mucha afición, poniéndole mucho entusiasmo al programa taurino que tenemos cada semana en esta sección deportiva de Estéreo 91, y nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. La semana pasada estaba platicando con José Luis Velázquez y me estaba contando que hace 8 días se cumplía un aniversario más de cuando él debutó como novillero, alternando con otros novilleros muy conocidos y reconocidos además como matadores posteriormente, que eran Curro Rivera y el Capitán, el hijo del Calicero, y la terna la completaba José Luis Velázquez. Por allá por los 70, ¿no? Un poquito antes, en 1967, me decías, José Luis. Así, efectivamente, así en la ciudad de Aguascalientes, con una corrida en aquel tiempo de en paz descanse el matador Alfonso Ramírez el Calicero, que se llamó Villa Alicia. Fíjate, 1970 fue cuando debutó en la Plaza México. Sí. Ahora que me acuerdo. Exactamente. Entonces, pues ahí fue cuando empezó tu carrera taurina y estuviste durante varios años activo como novillero. Efectivamente, hasta después de la muerte de mi papá, un año más, que se me complicaron las cosas por la razón de que usted sabe lo importante que es tener una persona atrás de un torero, por muchas ganas que tenga, es una parte, es como la mitad, aparte de lo que hace uno con el valor y ponerse frente al toro, la parte administrativa, y eso es muy importante. Y a mí, cuando se me fue mi padre, pues ahí me fallaron las cosas. Sí, me comentabas que estabas ya avanzando en tu carrera cuando desafortunadamente se nos adelantó en el camino tu papá y ya no pudiste continuar como lo venías haciendo en los años anteriores. En ese momento estaba yo ya toreando en Sudamérica y tuve la mala fortuna de que ya mi padre se nos fue, y entonces lo que sucedió posteriormente fue déjeme comentarle algo antes. Para mí es muy importante cuando uno se presenta de novillero en México, pues tener arriba unas 40 novilladas, estar centrado, estar con su cabeza lista, porque por lo regular estamos muy jóvenes, y en mi caso, aprovechando la muerte de mi papá y con la fama y la morbosidad, por decirlo de alguna forma, con 9 novilladas, de repente estando tentando en Aguascalientes con Rafael Rodríguez y Humberto Moro, en paz descansen, me avisaron un miércoles que estaba anunciado en México. Y entonces no tuve más remedio que presentarme, y bueno, aunque no me fue mal, pero tampoco era lo que creo que debe de ser. Así es. Sí, por otro lado, estábamos platicando ahora en días anteriores también con José Luis sobre cuál ha sido la evolución de la fiesta brava en México y en general, pero sobre todo en México, desde aquellos años de los 60s en que te tocó a ti incursionar, cómo ha venido evolucionando la fiesta
en cuanto al ganado, en cuanto a los toreros, de una forma que nos ilustraste muy claramente todos los cambios que se han venido generando, cómo ha venido cambiando nuestra fiesta brava. Efectivamente, bueno, en realidad ha sido un gran cambio, es como la vida, en el sentido taurino, en los años 40, 50 y 60, podríamos decir, el toro estaba con su bravura natural y posteriormente empezó a haber una evolución en la cuestión de la sangre de los toros, de la bravura. Empezaron a quitarle un poquito la raza a los toros para que los toreros pudieran lucirse más en el sentido del arte, porque los toreros un poquito más atrás, aparte del arte, tenían que tener un oficio para poder domeñar la bravura natural de los toros en ese sentido. Así es. Te lo preguntaba José Luis, porque en el programa de la semana pasada que estábamos aquí, estábamos hablando precisamente de los casos que se presentan eventualmente en que se anuncian corridas de toros en algunos lugares y de repente resulta que no son toros, son novillos y los matadores en general pues se prestan a lidiar ese ganado cuando obviamente es algo completamente irregular. Bueno, como en todo en la vida, han habido empresarios que no tienen la seriedad de vida y aprovechan el momento para lidiar toros más chicos, o sea que no tienen el peso reglamentario, y lo que buscan ellos son los centavos, y la mayoría de las veces es muy difícil como torero, cuando empiezas o cuando no tienes mucho cartel, decir que no toreas, pero en realidad muchas veces los toros no tienen la catadura normal y profesional, y bueno, para mí eso es un engaño al público y son cosas que pasan. Así es. Sí, desafortunadamente, pues son algunas distorsiones que se presentan en la fiesta en algunos casos, y eso ha sido motivo de plática y de debate aquí en nuestro programa, porque eso obviamente pues va en contra de la fiesta, o sea, es una autodestrucción en el sentido de que los que están involucrados, que organizan, que participan, pues incurren en esta clase de anomalías, y a la que le hacen daño pues es obviamente a la fiesta. Efectivamente, pero bueno, eso la verdad que siempre ha existido en el toreo, hasta en España, pero bueno, son cosas de los negocios, y lo que es bueno y lo que ha sido maravilloso es que hay gente seria, y en las plazas de primera pues eso desde luego que no sucede. Sí, muy bien, correcto, José Luis. Tenemos ahorita una pausa comercial y en breves instantes regresamos a la entrevista para que platiques también con los compañeros de la mesa de aquí del grupo de este programa taurino. Con mucho gusto, es un placer. Claro que sí. Vamos al corte. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Deportes 91. Bien, continuamos aquí en el programa taurino y tenemos como invitado especial a nuestro amigo José Luis Velázquez. José Luis, pues quiero presentarte a nuestros amigos de este programa, el ingeniero José Luis Moreno, el torero Rafa Reina, torero de Nuevo Laredo, está también su hijo
David Reina, y por supuesto nos acompaña el director de este espacio, que es nuestro amigo Mario Alejandro, exactamente. Tocayo, buenas tardes, ¿cómo estás? Señor, mucho gusto, servidor José Luis también, tocayo, y sí, bueno, señor. Adelante. Oye, volviendo a tocar el tema que estabas hablando ahorita con Eduardo, en relación a las chapuzas que se suelen suceder en plazas mexicanas. Lamentablemente no son casos aislados, como diría alguien en otros sectores, pero son repetitivos. Y haciéndome eco un poquito de lo que comentaste, de que en todas partes ocurre, inclusive en España, yo sí quiero diferir un poco, porque en España sí es muy notorio la protesta del público cuando los toros no cumplen con las características que el público espera. La semana pasada hablábamos de que es imperdonable, por ejemplo, que entre a un ruedo en una corrida de toros una res que no cumple cuando menos con el trapío, la edad y el peso. Entonces, también he opinado yo en lo personal que, para mi gusto, las temporadas americanas de las grandes estrellas de Sudamérica y de España y de Portugal se convierten en realidad en vacaciones de donde vienen únicamente a centavear a la gente en México, porque la mayor parte de las plazas de toros en nuestra república cae en ese vicio de presentar toros que no dan el trapío, que no tienen la edad, que no cumplen con el peso. No sé cuál sea tu opinión al respecto, pero en la mayoría de las plazas, salvo una que otra, es lo más común. Sí, bueno, lo que yo puedo decir según mi experiencia, quizá lo que dije no con la frecuencia ni que como la que puede haber pensado la gente en comentarios. Hablaba yo más que nada de América, de Venezuela y de estas plazas, bueno, en realidad de América en general, ¿no? Pero bueno, repito, aquí en México se ha peleado siempre y en las plazas de primera, pues eso no sucede, desde luego. Yo estoy hablando de la fiesta alrededor en plazas de tercera, no de segunda, de tercera, que pues no quieren perder la afición, pero tampoco tienen los recursos para comprar ganado de bravo de categoría, ni con el peso, ni con el trapío. Entonces lo que no quieren es fiesta, y eso lo aplaudo, ¿no? A pesar de que sé que es un poquito de fraude. Pues por eso mismo es por lo que yo no lo aplaudo, por la cuestión de fraude, porque si nos conformamos con decir, bueno, pues es lo que hay, pues es lo que vamos a seguir teniendo. Yo noto una diferencia muy importante entre la afición mexicana y la afición española, por ejemplo, y voy a repetirlo porque ya lo he dicho varias veces en este segmento. Sí, señor. Una diferencia fundamental es que en España, y esto tú lo debes saber perfectamente bien, la gente va a ver toros, y en América la gente va a ver toreros. Entonces, si en España se luce un torero, es porque hay un señor toro enfrente, y acá, si se luce un torero, es porque le faltó toro. Pues, de alguna forma te doy la razón, pero no podemos comparar la fiesta en España en ese sentido con México ni con ninguna plaza de Sudamérica. Hay una gran diferencia, la gente piensa diferente, los aficionados tienen otro criterio de alguna forma, y eso es un punto de vista muy debatible. Ok, le paso el terno al novillero en retiro también, Rafa Reina. Sí, adelante. ¿Cómo está? Muchas gracias, mucho gusto saludarlos a todos los del Laredo, con mucho gusto y con mucho cariño. Pues yo me voy unos años atrás, yo soy admirador de su padre. Muchas gracias. Papá don Rafael Reina me platicaba mucho de su papá, un torero muy, muy valiente, que empezó desde abajo.
Así es. Creo, si no mal recuerdo, mi papá me platicaba que él era novillero de don Luis Castro de Procluna, perdón, el soldado. Bueno, hay mi papá lo que fue en su vida al principio, él jamás quiso ser matador de toros, ni se le ocurrió. Sí. Él lo que quiso es delante del toro y lo que se hizo fue subalterno. Subalterno. Pero empezó de abajo y triunfó. Su papá fue un gran torero y con muchos méritos. Y pues no sé, muy, muy valiente. Me decía mi padre que era un torero muy, muy valiente. Me gustaría comentarte algo importante, ojalá ya haya tiempo, y para todo el público ahí, este es un pasaje de mi papá maravilloso. Adelante. Cuando él empezó a triunfar, después de muchos problemas en su León, Guanajuato, pues se abrió camino como subalterno. Y después de muchas vicisitudes empezó la gente a hablar de él por el valor que tenía más que nada. Y ya tú sabes que el toro se aprende toreando, entonces con todas esas corridas que toreó durante varios años, empezó a hacerse un gran subalterno, al grado de que ya empezaron las figuras del toreo de aquel tiempo a hablar, oye, si ves, si hay oportunidad, a ver si metemos en la cuadrilla Antonio Velázquez, un torero ya de León, y así fue. Y el primero que lo contrata es Luis Castro, el soldado. Ahí se estuvo realmente poco tiempo y y ahí sucedió algo maravilloso en la vida de mi papá. Cuando hay una disputa ahí y mi papá deja de estar en la cuadrilla del soldado, inmediatamente los matadores de aquel tiempo soltaron a Velázquez, yo lo quiero en mi cuadrilla, y el que se lo llevó fue el matador Calecero. Alfonso Ramírez. Alfonso Ramírez Calecero, en paz descanse. Y esto que quería platicarles es grandioso. En la despedida de soltero de del Calecero, le regala unas vacas para tentar el ganadero de Peñuelas. Y ahí es cuando la vida de mi papá cambia totalmente, porque en la última vaca, que salió bastante difícil, le dice mi papá a su matador Calecero, déjeme darme unos muletazos. ¿Cómo no, Antonio? Nada más ten cuidado porque toreamos el domingo que entra y la vaca es un poquito picosa y es... No se preocupe. ¿Y quién sabe qué hizo? Que la gente empezó a dejar de su copita y eso porque pues, era una fiesta, una despedida de soltero, y cuando todo el mundo empezó a callarse y a ver qué estaba pasando, y ahí estaba un señor que fue banderillero de Belmonte, el Mili, y cuando acabó de pasar ese suceso, agarró a mi papá y le dijo palabras que fueron toda la vida como de Dios. Le dijo: Antonio, y lo que acabas de hacer, te vas a hacer millonario. Y a los 20 días la gente se enteró de todo esto y debutó como novillero, y ahí empezó su historia como matador de toros. Así es, sí, es muy emotivo esa plática. Y su padre tomó la alternativa el 31 de enero del 43 en la Condesa, de manos de Armillita Chico y con el toro de Andaluz, ¿no? De Pastejé, con Silverio Pérez. Sí, fue la ganadería de Pastejé que se presentaba en México. Que esa tarde fue grandiosa porque para Silverio y para Armillita, porque fueron triunfos inmensos en su historia personal. Y mi papá toreó un toro que se llamó Andaluz, que en la historia del toreo ha sido uno de los toros más bravos que han salido en México. Me refiero a bravura, casca, bueno, sobrepasó la sabiduría de el recién alternativado, y esa fue parte de la historia de mi padre también. Sí, pues hablando de toros con casta en el tiempo anterior,
pues muchos dicen que la fiesta ha evolucionado, en realidad ha cambiado, porque cuando algo evoluciona mejora. Bueno, respetando el criterio de todo el auditorio, pues lo que pasa es que han modificado de alguna forma y han rebajado la bravura al toro para comodidad y quizá para el lucimiento de la fiesta, porque antes no se podía uno lucir tanto y tenía uno que lidiar los toros con aliño y con mucha sabiduría de poder a poder, porque si no los toros acababan con uno. Así es, Matador. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muy agradecido y gusto saludarlo. Igualmente un abrazo para todos ustedes. José Luis, vamos nada más a ir a un breve corte comercial y continuamos con la parte final de la entrevista. Así es, señor. Aquí aguantamos. Creo que sí. Adelante. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Bien, amigos, pues estamos en una muy interesante entrevista con nuestro amigo José Luis Velázquez, torero en retiro, muy aficionado y conocedor de la fiesta. Y además José Luis es una persona que tiene muy buenos amigos en Nuevo Laredo, como Gerardo Guajardo y como Lauro Guajardo. ¿Es correcto, José Luis? Correctísimo, gentes muy queridas y gentes que nos conocemos de varias generaciones, con don Rafael Longoria, que es el originario de esa afición también de Laredo, de la Plaza de Toros y de toda esa gente, de Eloy Uribe y de tantos amigos que todavía, gracias a Dios, conservamos. Así es. ¿En tus tiempos de torero anduviste por aquí en Nuevo Laredo, José Luis? Fíjate que hay una experiencia maravillosa que tengo oportunidad ahorita que me preguntas de comentar, y es un detalle que me pasó con la personalidad de mi papá. No decía mucho. Cuando yo pude decirle a mi papá que quería ser torero, sí me apoyó de alguna forma, pero ahora sí que a su manera. La experiencia fue muy unida para mi vida taurina con Laredo, porque un día me dijo hay que entrenar mucho, y estaba yo entrenando y esto y el otro, y un día así de buenas a primeras me dijo, ¿sabes qué? Agarra tus cosas de torear y vete a Laredo ahí con el gordo, Lauro Luis, que todo el mundo conocimos, con Rafa Junior, etcétera, y ahí vine para Laredo a la casa de los Longoria, y no me habían dicho nada. Y de repente, una mañana, a los 3-4 días, me dice Lauro, en paz descanse, el gordo, ¿sabes qué, José Luis? Vas a torear. Y yo nunca había toreado, la verdad, o sea, lo que es torear, y un toro menos. Y entonces me llevó a la plaza, y había un toro con 400 kilos, 380, 400 kilos. Y me dice, mira, ese toro de don Cuco, de Cuco, ¿se acuerdan ustedes? También oriundo de por allá. Claro. Peña. Y lo vas a matar tú. ¿Pero cómo? Pues sí, en 2 o 3 días venimos y te lo vamos a echar para probarte. Y bueno, no había cuadrillas, no había nada. Y una mañana me dice Lauro, porque me quedaba allá en su casa, siempre, hasta la fecha llego a Laredo y siempre me abren las puertas de su hogar. Y de mañana toreas ese toro. Ya, caray. Y bueno, no había cuadrillas, no había nada. Había un muchacho que desgraciadamente por el susto que tenía, se me olvidó hasta el nombre,
era el único, un muchacho jovencito, torero, y yo le salimos al toro, lo lidié, lo maté, no sé ni cómo le hice, la verdad. Y bueno, esa experiencia me la llevé, y entonces ahora sé que mi papá lo hizo para saber si tenía yo el valor, más que nada. Así es. Y entonces, bueno, ya le dijo Rafael y Lauro y eso, sí, Antonio, sí hay valor aquí también. Y esa fue una anécdota de mi vida personal grandiosa, y me une con Laredo de una manera en el corazón hasta el fondo. Me imagino. Todo lo había operado tu papá con la anterioridad y era precisamente para ver si pasabas esa prueba de fuego. ¿Y te fue bien? Sí, bueno, por lo menos salí vivo, porque yo nunca había toreado realmente. En realidad esa es la anécdota, ¿no? Yo nunca había toreado 5 becerras en mi vida, y lo demás con mi toalla de niño y muleta y eso para entrenar, que serían 5 o 4 meses antes de ese suceso, ¿no? Muy bien, pues muy buena anécdota, cómo no acordarte de aquí de Nuevo Laredo, de la familia Longoria, de la Plaza de Toros Nuevo Laredo, que por muchos años, por décadas, fue el escenario principal, no únicamente de corridas, sino de muchos otros acontecimientos importantes. Adelante, ingeniero Moreno. A mí me ha dado mucho gusto el día de hoy poder platicar contigo, tocayo, porque independientemente de la gran trayectoria de tu padre, de la que ya has estado hablando por motivación con Rafa, el recorrido que hiciste tú también dejó bastantes secuelas en la fiesta brava, y lo que más gusto nos da es contar contigo como parte del grupo de WhatsApp que tenemos de Puerta Grande, y qué bueno que Eduardo hizo el contacto para que pudieras estar platicando con nosotros el día de hoy. Me ha dado mucho gusto saludarte y platicar contigo. Soy una persona afortunada, porque en Laredo para mí significan muchas cosas y muchos recuerdos también de mi papá, que tuvo tantos triunfos, y bueno, ¿qué te puedo decir? Mi agradecimiento a todos ustedes. Pues mucho gusto platicar con usted, Matador. Escuchar acerca de su padre, de su voz, corrobora mucho lo que mi papá me platicaba de él. Muchas felicidades, y aquí, cuando venga a Laredo, aquí tiene su casa. Muchas gracias, yo les mando todas mis bendiciones, y que siga el toro para los que nos gusta. Así es. Hay que echar para adelante. Claro que sí, hay que seguir presentes en la fiesta y asistir a las corridas, y no dejar de emocionarnos con este gran espectáculo que es la fiesta brava. Pues José Luis, nos ha dado mucho gusto haber contado con tu participación en el programa de hoy aquí en Estéreo 91, que te han escuchado nuestros amigos aficionados de ambos Laredos. ¿Algún mensaje final que quieras decir? Bueno, lo único que quiero decir es que viva la fiesta, que viva la gente, que estamos tan unidos en esta cosa tan hermosa que es el toro, no dejar que muera, y bueno, que estemos todos bien, y ahora viene el otro año. Les mando un abrazo y me pongo a sus órdenes también para lo que se les ofrezca. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Muchas gracias, José Luis. Un fuerte abrazo también de parte de todo el equipo. Te agradecemos mucho tu participación. Muy amable. Saludo y abrazo, señor José Luis. Gracias. Felicidad. Igualmente. Bueno, pues qué interesante. Muy interesante. Entrevista, ¿eh? Sabemos que ya es una persona adulta. Mayor, sí. Una persona mayor. Y agradecemos mucho y valoramos mucho su lucidez, claro. su memoria para recordar grandes acontecimientos en su vida y la de su señor padre. Claro. Creo que eso pues se valora mucho, y nuestra siempre tiene una plática muy interesante, José Luis. Nuestra audiencia de Deportes 91 seguramente valorará mucho esta entrevista de don José Luis. Sí. Quiero aprovechar los minutos finales de este programa para hacer una efeméride de corta vida. Sí. Hoy es día 12 de noviembre. Hace exactamente un mes se
quitó la coleta en Morante de la Puebla. Y eso durante esos días conmocionó a la afición taurina de todo el mundo. Posteriormente le dio una menguadita un poquito ahí para decir, no me corté la coleta, me la quité, que fue exactamente lo que hizo. Y hago referencia a esto porque el día de hoy el New York Times de los Estados Unidos publica una entrevista que fueron a hacerle precisamente a la Puebla, a este señor, donde habla de los claroscuros que ha tenido en su vida y todo esto, y repite nuevamente y dice, no lo veamos como una despedida total, digamos que es un descanso. O sea, que abre nuevamente las comillas para estar a la espera de una reaparición. Eso lo dijo Morante. Eso lo dijo Morante, eso salió publicado el día de hoy en el New York Times. Eso da esperanza de un posible regreso. Sí, no sabemos. Pues no sabemos. Pero ahorita debe estar en proceso de recuperación de todas sus afecciones y descansando. Así que claro, cuando se sienta listo. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que era como un descanso más que nada. Y significa mucho lo de la coleta, ¿no? Sí, porque generalmente se corta la coleta y en este caso se la desprendió. Que aunque te la cortes puedes regresar. Sí. Claro. Sí, también. Eso no es ningún impedimento y muchos lo han hecho. Como en el argot taurino hemos dicho siempre, tiene una infinidad de términos la taurina. Así es. En realidad no es coleta, es añadido. Y esos gestos, esas acciones que tienen los toreros, pues la verdad también dan mucho que decir, mucho que entender, mucho que saber. Desde el momento que lo hizo, de hecho él no estaba pensando en hacerlo. Él no tenía decidido hacer eso ese día. Sin embargo, con el triunfo que tuvo en ese último toro, se sintió tan emocionado que se sintió en el clímax de su carrera. Y como venía acompañado de las dolencias y todo eso, digo, hasta aquí llegué. Y entonces, sin decirle nada a nadie, incluso ya lo comentamos aquí, ni su apoderado sabía nada, pues se llegó al centro del ruedo y se desatornilló el añadido y la gente lo entendió como que se estaba retirando. Y en esa misma ocasión, en las primeras de cambio, me tocó decir a mí, aquí en este programa, no se cortó la coleta, se la quitó. Sí. O sea, ahí dejó abierto. Podríamos decir que el primer sorprendido fue su apoderado. Sí, señor. Sí, porque pues todo platica. Definitivamente. Exactamente, siempre hay un acuerdo. ¿Por qué no me dijiste? Yo soy el que te represento, tú tienes que avisarme todo lo que vas a hacer. Esta es la agenda de todas las actividades que vamos a tener. El apoderado ya estaba preocupado porque pues luego, ¿dónde va a cobrar su porcentaje? Así es. Yo creo que también era más bien la preocupación. Esa es la preocupación principal. Pues sí. Bueno, pues entre lo destacado del pasado fin de semana fue la gran tarde del rejoneador Andy Cartagena en Monterrey, que tuvo una gran faena, fue el triunfador de la tarde, cortó 2 orejas en una faena obviamente con mucho lucimiento del toreo a caballo. Y ahora pues viene la siguiente corrida, el próximo festejo es este domingo, que ya habíamos mencionado, con la presentación, la reaparición de la primera figura mundial del toreo, Andrés Roca Rey, en la Sultana del Norte, en la Plaza Monumental Lorenzo Garza, el próximo domingo. Andrés Roca Rey, domingo 16, regresa a Monterrey. Así es que, pues, hay una gran expectación con motivo de la presentación de este cartel, con el Payo y con Arturo Gilio complementando la cartelera. Vamos a hacer changuitos de que se presente porque ya fui 3 veces a verlo y nomás una vez se presentó. Así es, sí. Tiene algo de cierto en ese aspecto y ha ocurrido aquí, precisamente en Monterrey. Es el Payo, Roca Rey y Arturo Gilio, con así es, todos del Junco. Sí. Del Junco, exactamente. ¿Dónde va a ser esa? ¿En Monterrey? Porque estoy viendo aquí una en Irapuato. Ese es un día antes. El sábado es en Irapuato. Oye, pero también el cartel tremendo. Sí, un gran cartel también. Está ahí Silvestre, Roca Rey y Fonseca. Así es, gran cartel también. ¿Cómo? Mimiahuapan, así es. Oye, no. Ese es el sábado en Irapuato. Sí. ¿Verdad? Y el domingo aquí en Monterrey. Y bueno, el amigo David Reina también quería platicarnos algo de toros. Trae algo para don Antonio Velázquez. Sí.
era para el señor Matador, nada más que pues ya no me dio el tiempo de poder preguntárselo, pero pues según lo que yo he podido leer y acerca de lo que mi padre aquí presente me contaba, de que su padre, mi abuelo le contaba, el matador Antonio Velázquez sufrió varias jornadas graves, una de ellas en la cara. Quiero pensar que él era un torero muy valiente. Mi padre aquí presente me platica acerca de Antonio Velázquez, porque a lo que tengo entendido, mi abuelo lo conoció y lo vio torear. Sí. ¿Qué se sentirá ser hijo de un torero tan valiente? Ya me quedé con esa duda. Era la pregunta para el matador. Era la pregunta para el matador. Pues para empezar te deja un legado, ¿no? De que Pues para empezar le deja una vara muy alta. Le dejó más bien. Sí, muy alta. Sí, porque tan alta que cuando él estaba con la afición y quería llegar a ser torero, muere su padre y suspende completamente. Ya no pudo continuar. Pregunta, ¿los genes taurinos se heredan? ¿Los qué? ¿Los genes taurinos se heredan? No sé. El arte, el valor. No sé. Es difícil. Es una duda. Puedes tener mucho valor ante ciertas circunstancias. Es difícil en la porque vida, pero hemos visto, por ejemplo, ejemplo, el caso de Manolo, que su hijo también se dedicó a los toros, pero pues tenía sus limitaciones. Infinitamente diferente. Mucha distancia. Sin embargo, por ejemplo, cambiando de actividad, sí hay muchos hijos de jugadores de soccer que llegan a ser estrellas. Ahorita la selección nacional sub-17 trae varios hijos de exjugadores. Entonces aquí el meollo del asunto es el valor. El valor, el arte. Son varios factores, definitivamente. Sí, porque por ejemplo ahí tenemos el que ahorita se está despidiendo, el Capea, hijo del niño de la Capea, que está en su gira de despedida aquí por México. Y él lo ha dicho, ¿ah? Aquí él mismo lo dijo. Sí, aquí lo vimos muchas veces en la plaza Lauro Luis Longoria de don Víctor Lozano, lo vimos muchas veces. Buen torero. Un gran torero, muy valiente, con muy buena técnica, con muy buen empaque de torero. Sí. Pero obviamente muy diferente del padre. Nunca pudo pero llegar. Iba a ser inevitable que la gente comparara. Claro, O sea, claro. Tú dices, el hijo, el Capea, es el hijo del niño de la Capea. Así es. Y quienes vimos, aunque fuera en televisión, al niño de la Capea. Yo sí lo vi torear varias veces. Y lo veías al Capea. Había mucha diferencia. Pues hay mucha diferencia. Claro. ¿Qué pasó con los hijos de José José? Que también quisieron ser cantantes y no lo hacían mal, pero ni para cuándo. Y era imposible ver al hijo de José José y no estar pensando en José José. Así es. Entonces sí, le deja la vara muy alta y entonces difícilmente logran Sin embargo, tenemos el hijo de Plácido Domingo, que también es un gran tenor y canta muy bien y toca la guitarra precioso. Así es. Quiero pensar que su éxito no se debe a que sean hijos, sino, o sea, sí se debe en parte, pero es porque son sus hijos, aprenden sus técnicas y luego las adaptan a ellos mismos. Ahí radica tanto su diferencia como lo que los hace resaltar. Así es. Pues qué interesante el día de hoy aquí en los miércoles taurinos, la entrevista con don José Luis Velázquez. Así es. Hijo del gran matador Antonio Velázquez. Y vaya que las anécdotas que nos platicó nos dejó con mucha enseñanza también, por supuesto, y nos hizo, al menos a ustedes que conocieron un poquito más al señor José Luis Velázquez, pues supieron de toda su trayectoria. Y que Nuevo Laredo que marcó una huella muy importante en su vida y en su carrera. Y así nos lo hizo saber, incluso en el tono de su voz nos dimos cuenta que le dejó grandes recuerdos. ¿Cómo no? Y eso nos da gusto. Y tiene muchos amigos aquí de muchos años. Así es. Bueno, pues nosotros nos despedimos en esta tarde taurina y vaya que le agradecemos a los compañeros aquí en la mesa. Nos escuchamos el próximo miércoles en Miércoles Taurino. Y olé. ¡Olé! Esto fue Deportes 91. Practicar tu deporte y mantenerte en forma es una buena costumbre. Deportes 91, de Estéreo 91. Mantente bien informado de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Solo aquí, a través de Estéreo 91.